La historia comienza con la luz de la luna, brillando dentro de una habitación. El prota dormía plácidamente cuando de repente abrió los ojos, y le pareció extraño el lugar donde se encontraba. Hace unos minutos, estaba en el metro volviendo del trabajo. Es un oficinista corriente, y recientemente había estado leyendo una novela llamada Yo, confío en el cultivo para revertir el destino. Sin embargo, el desarrollo reciente de la historia no fue muy satisfactorio, ya que el protagonista de la novela había sido asesinado por la villana. El personaje principal, furioso por lo que le pasó a su amada, decidió jugársela a lo grande para matar a la villana y a los que formaban parte del harén. Impulsados por el dolor, decidieron destruir el mundo. Naturalmente, este final le enfureció. No se esperaba que su novela favorita, en la que había invertido mucho de su tiempo leyendo, tuviera un desarrollo tan pésimo. Parecía que la historia había tomado un rumbo inesperado. Solo pudo suponer que quizá las visitas no eran altas, y el autor decidió tirar la historia a la basura. Ese mismo día, ocurrió algo surrealista. Mientras desahogaba su ira en el teléfono, de repente el dispositivo emitió una luz extremadamente brillante que envolvió todo su cuerpo. Luego, al abrir los ojos, se encontró en este mundo familiar. Debido a todo esto, él teorizó que se había reencarnado como el protagonista de la novela. En el momento en que pensó esto, apareció una extraña criatura, dándole la bienvenida por llegar al continente Lannan y revelando que era un sistema de inteligencia artificial que le ayudaría de ahora en adelante. Con la aparición de la extraña criatura, el prota empezó a tenerse en mayor estima, diciendo que era natural, ya que él era el personaje principal. Nada era más apropiado que tener un sistema. Sin embargo, a pesar de obtener el truco, no estaba del todo feliz, ya que en lugar de tener una niña mona como sistema, le tocó un bizarro pollo. Ignorante de sus pensamientos, la IA le informó que había preparado algunas cartas con tesoros raros para su maestro. Esta noticia hizo que todos sus sentimientos negativos hacia el bizarro pollo desaparecieran. Emocionado, dijo que con la ayuda del sistema se volvería invencible. Esta vez, no dejaría que la historia siguiera ese camino de pacotilla. Recordó que Ling Li se casaba al principio de la novela, y en este caso, significaba que la mujer detrás de él era su esposa. Así que, como cualquier friki en su situación, decidió seguir el flujo de la historia y aprovechar esta oportunidad. Saltó hacia su novia mientras decía que era hora de ir a la cámara nupcial. La cuidaría bien por el resto de su vida. Sin querer perder tiempo, le quitó la capucha a la chica, pero en el momento en que vio su rostro, su felicidad se desvaneció y la desesperación ocupó su lugar. Con el rostro al descubierto, la novia comentó sarcásticamente que mencionar el nombre de otra mujer en la primera noche de bodas era muy cruel por parte de su amado esposo. Aterrado, el héroe gritó que era un error. Mientras decía esto, se preguntó si no se había reencarnado como el héroe. Mirando más de cerca su apariencia en el espejo, maldijo su destino. Se había reencarnado como Molang, un personaje carne de cañón que nació con un cuerpo yin puro y no tenía cultivo. Luego explicó que Ling es la villana principal de la novela. Usando a Molang como pretexto, ella inició una rebelión tras su muerte. Con un cultivo poderoso, destruyó toda la dinastía Moan, convirtiéndose así en la emperatriz de los ojos, Escarlata. Interrumpiendo sus pensamientos, la villana lo llamó por su nombre de forma seductora, y dijo que se estaba haciendo tarde. Debería beber un poco para calentar el ambiente, y luego irían a la cámara nupcial. Tomando la copa de su mano, el protagonista pensó para sus adentros que sabía que ella había puesto un afrodisíaco en la bebida. Esta noche, ella le rompería las extremidades y lo amenazaría para que la ayudara con su venganza contra la dinastía. Durante este tiempo, ella absorbería su energía yin para volverse más fuerte, y al final, él acabaría muriendo, y ella usaría su muerte para comenzar su venganza. Aún sabiendo todo esto, él no sabía qué hacer. Mientras estaba desesperado, el sistema mostró una ventana de juego con el nombre de la villana, mostrando que su nivel de corrupción estaba al 30%, afinidad, -100, objetos utilizables, carta de intercambio y carta de aumento de cultivo. El nivel de dificultad de la misión era 2, y la tarea del protagonista era aumentar su afinidad a 1. Si lograba completar esta misión, el arsenal de armas se desbloquearía, y recibiría 3 cartas aleatorias. Sin perder tiempo, usó la carta de intercambio e intercambió su bebida con la de su esposa.
Al mismo tiempo, sus bebidas se intercambiaron. Y ahora la copa que sostenía no contenía nada ilícito. Era una bebida normal. Después de hacer esto, bebió todo el vino de su copa y comentó que era un vino excelente. Luego le preguntó si su querida esposa no iba a beber. Ella, con una sonrisa maliciosa, pensando que él había caído en su trampa, bebió el vino sin ninguna sospecha. Al ver esto, el prota se emocionó, imaginando que su plan había funcionado y pensó para sí mismo que cuando el afrodisíaco hiciera efecto y sus deseos alcanzaran su punto máximo, ella le rogaría. Entonces se divertiría con ella y le enseñaría a no subestimarlo nunca más. El poder del afrodisíaco comenzó a hacer efecto, y la villana de repente sintió su cuerpo muy caliente y no podía entender qué estaba pasando. Claramente le había dado la copa con el afrodisíaco, pero de alguna manera ella terminó bebiéndola. Solo podía maldecir su arrogancia por no darse cuenta de que él había hecho algo. Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, abrió la puerta del baño y corrió hacia las aguas termales, saltando al agua mientras lo maldecía. Empezó a controlar su cultivación, intentando que los efectos del afrodisíaco pasaran para poder hacer que su esposo pagara por hacerle esto. Pero a pesar de su mejor esfuerzo, seguía sintiéndose incómoda. El efecto del afrodisíaco era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Como el protagonista no era tonto, no perdió la oportunidad de echar un vistazo a la hermosa figura de su esposa. La chica en cuestión se preguntaba cómo era posible. Sentía su cuerpo arder y no podía calmarse. Al verla actuar de forma tan adorable, el héroe perdió la concentración por unos minutos, casi olvidando lo que realmente importaba. No podía creer que Link tuviera un lado tan adorable. Este era el momento perfecto para tenerla en sus manos. Así que poniendo su plan en acción, le dijo a su esposa que, ya que estaban casados, creía que era necesario. El efecto del afrodisíaco ya se había vuelto tan fuerte que Bon perdió la razón y comenzó a actuar según sus deseos carnales. Ignoró todo lo que él dijo y lo llamó para que se divirtiera con ella. Esto era algo bueno para ella, ya que apenas podía contenerse. No importaba lo que él dijera, ella estaría de acuerdo. Interrumpiendo sus fantasías, le dijo que dejara de dar rodeos y lo jaló hacia las aguas termales. Al ser arrojado al agua, se vio obligado a contener la respiración para evitar ahogarse. Había olvidado que ella era la villana más grande de la novela, así que por supuesto, jugaría sucio. Además, parecía que ahora estaban en un inevitable enfrentamiento y necesitaba aguantar y no retroceder. Así que, sin actuar como un pardillo, tomó la iniciativa y no huyó del beso de la villana. Se sorprendió al descubrir sus labios. Esta situación le hizo estar seguro de que perdería su virginidad. Finalmente iba a hacerlo con una mujer. Mientras pensaba en esto, Bean se sorprendió por el hecho de que él poseía una energía tan poderosa. Su energía Yin entraba a la fuerza en su cuerpo, y no podía entender cómo una energía tan increíble podía existir en este mundo. Después de experimentar algo tan extraordinario, todo lo demás en el mundo se volvería insignificante para ella. Por si esto no fuera suficientemente bueno, logró pasar de la quinta capa del dominio de la iluminación al dominio de la fusión espiritual, y su cabello terminó cambiando de color. Emocionado, echó un vistazo a la ventana de misión y se frustró. A pesar de todo, solo aumentó su afinidad en un punto. Para alcanzar una afinidad positiva, tendría que hacer esto 100 veces más. Mientras la villana subía de nivel, una sirvienta sospechosa espiaba a la joven pareja. Decidió informar de lo que acababa de ver a la emperatriz. Unos minutos más tarde, en el castillo real, informó a su majestad que el sexto príncipe poseía un cuerpo de yin puro. Estaba segura de ello. Lo había visto con sus propios ojos cuando el sexto príncipe estaba con Ling. Él emitía una poderosa energía yin. Por esta razón, ella arriesgó su vida para venir al palacio e informar sobre este asunto. Sentada en el trono, escuchando el informe de la sirvienta, estaba la emperatriz de la dinastía, Moan Muram Menju. Nunca pensó que el inútil sexto príncipe tendría un cuerpo especial. Con esto, el clan de las chicas salvajes ganó cierta ventaja, ya que su madre era simplemente una concubina, y él carecía de apoyo. Nunca tuvo la oportunidad de competir como príncipe heredero. Sin embargo, para asegurarse de que no pasara nada, la emperatriz decidió eliminar el problema de raíz. Le ordenó a su sirvienta que difundiera su decreto. A partir de mañana, debía revelar la noticia de que el sexto príncipe tenía un cuerpo de yin puro.
Al recibir las órdenes de su majestad, la sirvienta se apresuró a difundir la noticia. A la mañana siguiente, el protagonista se despertó, después de una buena noche de sueño, y se sintió aliviado de haber pasado la noche a salvo. En la historia original, al protagonista masculino le destrozaron las piernas y acabó lisiado, pero afortunadamente, por ahora todavía podía moverlas. Parecía que había logrado evitar un desastre. Sin embargo, su máxima prioridad ahora era aumentar rápidamente la afinidad de Link por él. Un poco más tarde, mientras caminaba con su esposa, el protagonista se sintió satisfecho por finalmente haber podido salvar su vida, aunque lo que lo desanimó un poco fue lo lento que subía su nivel de afinidad. Después de todo lo que había pasado, su afinidad seguía en -95. A pesar de esta preocupación, en los últimos días, había aprendido más sobre el sistema. El chat GPT tenía varias utilidades además de poder usarse en otras personas, por ejemplo, la carta de aumento de cultivo, que podía usarse en alguien más, aumentando la afinidad significativamente. También era posible usarla en sí mismo, pero parece que hay algunas restricciones en ciertas cartas, ya que están bloqueadas. Él cree que deben desbloquearse a través de las misiones que completa. Al ver a su esposo sumido en sus pensamientos, ella analizó su mar espiritual de nuevo, pero al igual que la última vez, claramente no pudo sentir ningún cultivo proveniente de él. Aún así, siente una profunda sensación de algo misterioso que emana de él. Naturalmente, el protagonista se dio cuenta de que ella lo miraba de una manera amenazante, y pensó para sí mismo que no es de extrañar que se convierta en la mayor villana en el futuro. Su presencia es muy intimidante. Mientras pensaba en esto, acabó cruzándose con el segundo príncipe de la dinastía Moan. Reconociendo a su sexto hermano, el segundo príncipe se disculpó por no haberse presentado en su boda para felicitarlo, y el protagonista, fingiendo que le importaba, dijo que entiende que su hermano mayor está muy ocupado y que su boda ni siquiera merece ser mencionada, así que no debería preocuparse demasiado por ello. Al ver que a su sexto hermano no le molestó su comentario, el segundo príncipe comentó sarcásticamente: la mujer al lado de su hermano menor debía ser su esposa. Había oído algunos rumores de que Ling no es ni humana ni fantasma, así que verla en persona hoy era muy interesante. Este espinoso comentario de su cuñado hizo que la villana perdiera la paciencia y decidiera matarlo. En ese momento, su decisión hizo que su nivel de corrupción aumentara al 35%. Al sentir su intención, el protagonista se dio cuenta de que si no la detenía, ella acabaría con la vida del segundo príncipe. Sin dudarlo, se interpuso en su discusión y le dijo a su hermano mayor que no se molestara. Si lo había ofendido, se disculpaba, pero no tenía permiso para decir tal cosa sobre su esposa. Después de amenazar a su hermano mayor, el protagonista agarró el brazo de la villana y se despidió del segundo príncipe, diciendo que tenían asuntos más importantes que resolver y se marchaban primero. Confundido por lo que acababa de pasar, el príncipe Moan se preguntó por qué. Sentía que su sexto hermano era una persona completamente diferente, y si podría ser que los rumores sobre él fueran ciertos. Viéndolos confundidos por su acción, el prota pensó que con esto debería haber impresionado un poco a su esposa, y miró para ver si su afinidad había aumentado. Pero para su desesperación, nada cambió. Incluso después de lo que hizo, su afinidad no aumentó, haciéndole preguntarse qué necesita hacer para subirla. Pero a diferencia de ella, que no se vio afectada por su acción inesperada, los otros tres presentes en la escena sí lo estaban. La chica que estaba con el segundo príncipe se sonrojó por completo mientras seguían mirando hacia él. El héroe estaba confundido sobre por qué últimamente todo el mundo lo miraba de una manera tan extraña. Mientras tanto, en el palacio de la princesa, Morona saludó a su majestad y le entregó el regalo especial de su padre, diciendo que era un cristal de sueño luminoso. Tiene efectos rejuvenecedores y realza la belleza. Agradeciendo a la chica por el regalo, la emperatriz le pidió que se acercara para poder verla mejor y aprovechar para comprobar si su querida protegida había mejorado en su cultivo. Emocionada por la atención de la emperatriz, Morona comentó que había oído algunos rumores sobre el sexto príncipe. Por esta razón, vino a preguntarle a su majestad si los rumores de que el sexto príncipe posee la constitución pura son ciertos. Sonriendo ante su pregunta, la emperatriz respondió que los rumores eran, en efecto, ciertos. Al recibir la confirmación de la familia real,
La chica se emocionó y dijo que su cultivo había estado estancado en el dominio de fusión espiritual durante algún tiempo, sin pistas para avanzar. Por esta razón, quería que el sexto príncipe la ayudara. Si él pudiera ayudarla, sin duda avanzaría. Ella no, quería competir con sus hermanas mayores, por lo que estaba dispuesta a ser solo una concubina suya. Al oír esto, la emperatriz pensó para sí misma que esta chica tenía una personalidad simple. Quizás esta mocosa podría convertirse en alguien que pudiera utilizar en el futuro. Además, la familia Morona y la familia Ling tenían algunas disputas. Debido a esto, decidió aprovechar esta oportunidad para hacer que Morona absorbiera todo del sexto príncipe y luego eliminar a Ling. De esta manera, ella mataría 2 pájaros de un tiro. Después de tomar esta decisión, dijo que si a Morona le importaba tanto su hijo, haría todo lo posible para asegurar el matrimonio entre los dos. Sin perder tiempo, llamó a su sirviente y le ordenó que convocara a Ling a palacio, ya que la emperatriz tenía asuntos que discutir con ella. Un poco más tarde, en el castillo de la reina, el protagonista y su esposa saludaron a la emperatriz. Él ya esperaba que la villana fuera convocada al palacio real. En la historia original, la reina, con el pretexto de una audiencia privada, hizo los arreglos para despojar a Ling de su posición como esposa principal. No solo eso. La emperatriz también hizo que la villana pasara por una dura humillación. Gracias a este incidente, Ling se convirtió en la villana que destruirá el imperio y el futuro. Pero esta vez, será diferente. Aparte de que él no se convertirá en una víctima, incluso la acompañó al palacio imperial. Para salvar su vida, él necesita aprovechar esta oportunidad para mejorar su afinidad con la villana. Mientras pensaba en esto, no se dio cuenta de que la chica de rosa lo estaba mirando como si quisiera. En lugar de responder, la villana preguntó qué quería decir la emperatriz con esas palabras. Y la reina respondió que había oído que los de la raza fantasma prefieren los lugares oscuros. Así que, al entrar su nuera de repente en un palacio espacioso y luminoso, no debe de estarle gustando. Luego, fingiendo haber olvidado algo, comentó que recordaba que Ling no es un miembro puro de la raza fantasma. Es solo una mestiza. Así que el palacio no debería serle tan malo para ella. Este comentario sarcástico hizo que el nivel de corrupción de la villana subiera al 33%. Al notar que las cosas se estaban poniendo peligrosas, el príncipe intervino y dijo que su esposa estaba muy bien, así que su majestad no necesita preocuparse por ello. Si la reina solo quería preguntar algo así, la próxima vez podría simplemente enviar a alguien a hablar. No hay necesidad de que su esposa venga a palacio. Al darse cuenta de que la estaba protegiendo, el nivel de afinidad de la villana mejoró, y el nivel de corrupción volvió al 30%. Esto era bueno para él. Con una afinidad alta ella no se convertiría en una villana. Además, la afinidad aumentó en 5 puntos. A diferencia de él, que estaba feliz con esta situación, la emperatriz estaba extremadamente irritada. Aunque solo era un hijo nacido de una concubina, todavía tenía coraje de actuar con arrogancia en su presencia. Por eso decidió dejar de perder el tiempo, y fue directa al grano, diciendo que después de una cuidadosa consideración, siente que Morona es más adecuada para ser la consorte del príncipe, así que esta vez los convocó a este castillo con la intención de separarlos a los dos. Naturalmente, a la villana no le gustó la intención de la reina, y declaró que ya está casada con Mulang, y a menos que él tome la iniciativa de pedir el divorcio, ella no aceptará la separación. Aunque el protagonista está feliz de que ella quiera seguir casada, él estaba sintiendo mucho dolor en ese momento debido a su agarre. Sabía que si pedía el divorcio, se convertiría en un montón de huesos sin posibilidad de reencarnación. Pero a pesar de que los dos querían seguir casados, la emperatriz perdió la paciencia y le ordenó a la villana que se callara, diciendo que no tiene derecho a elegir ni a opinar sobre su decisión. Por lo tanto, le ordenó al sexto príncipe que procediera y le pidiera el divorcio a su esposa y aceptara a Morona como su nueva esposa. Solo entonces él recibiría una gran y extraordinaria recompensa junto con tesoros raros. Al ver que el matrimonio de ellos estaba a punto de ser destruido por su culpa, Morona se sintió culpable. Incluso si fuera solo para ser una concubina, ella aún así lo aceptaría. Como ya había dicho, no queriendo sentirse culpable, le dijo a la emperatriz que no quiere hacer las cosas de esta manera. También cree que es inapropiado forzarlos a tomar una decisión. Sería mejor dejar que ella y la princesa Ling tuvieran una justa competición.
Dicen que una esposa de la familia real necesita ser elegante y talentosa, así como hábil en las artes marciales, inteligente y pura. Ella no, tiene un talento excepcional, pero está dispuesta a competir contra la princesa Ling en bordado, música, danza y virtudes como esposa. Si sale victoriosa, ella espera que el sexto príncipe pueda cumplirle una petición. Al oír su propuesta, la emperatriz consideró que esta competición era una forma legítima de lidiar con Ling. Ya se imagina a esta chica salvaje siendo eliminada en las primeras rondas de la competición. Por lo tanto, aceptó la propuesta y dijo que si Ling pierde, ella tendrá que renunciar a su posición como esposa. Mientras decidían quién sería su esposa, el protagonista permaneció en silencio, analizando la situación. Debido a esto, comenzó a pensar que esa chica de rosa parecía una persona decente, pero aún así, no podía permitir que se convirtiera en su esposa principal. La villana ya era más que suficiente. Si aparecía otra, temía que no tardaría mucho en quedar completamente agotado. Afortunadamente, tiene un sistema de su lado para poder ayudar a Ling a ganar la competición. Lleno de confianza, le pidió a su esposa que aceptara el desafío. Él tiene una forma de ayudarla a ganar. Confundida por su petición, la villana se preguntó qué estaba planeando Mulang. Más tarde, el día de la competición, las dos participantes se pararon una frente a la otra, listas para el inicio de la competición. La villana preguntó cuál era el plan de su marido, y él le dijo que no se preocupara. Solo debía hacer lo que él dijera. Él tiene una forma de ayudar a su esposa a conseguir la victoria. Al mismo tiempo, una anciana que sostenía un reloj de arena dijo que la primera parte de la competición se centraría en las habilidades de bordado y duraría 2 horas. El tema era libre, y al final, quien demostrara las mejores habilidades ganaría la primera parte de la competición. Tras terminar, la explicación dio inicio a la competición y Aurin, sin ninguna preocupación, comenzó su bordado. Ella confiaba en sus habilidades, pero a diferencia de ella, la villana estaba preocupada. No sabía qué estaba pensando Moland, ni si realmente la ayudaría a ganar la competición. En el momento en que terminó de hacer un panda, el protagonista usó su habilidad, y el pequeño sistema generó una carta mágica de maestría en bordado. Sin dudarlo, usó esta carta en su esposa. Cuando se acabó el tiempo, la anciana les pidió a ambas que mostraran lo que habían hecho. Al analizar el bordado de Ling, la anciana quedó asombrada por sus técnicas y declaró que ese bordado de lotos en flor era una verdadera obra de arte, una habilidad increíble con las manos. Luego, decidió echar un vistazo al bordado de la sexta princesa. La emperatriz confiaba en que esta chica salvaje no era más que una hija ilegítima de la raza fantasma. Probablemente no tenía ningún talento. Sin embargo, al ver la reacción de la anciana, se preocupó. La anciana explicó que la sexta princesa había hecho un bordado de un paisaje con una escena magnífica. Nunca había visto una obra tan hermosa y majestuosa. Sin embargo, en cuanto a esas criaturas que jugaban en el bosque, nunca las había visto antes. Este comentario hizo que el protagonista pensara para sí mismo que nunca las había visto porque era una ignorante. Él explicó que ese arte se llamaba arte abstracto. Al oír su explicación, la anciana admitió que su conocimiento era limitado. Nunca había imaginado que la sexta princesa fuera tan hábil en el bordado. Debido a esta maravillosa obra de arte abstracto que Ling había hecho, declaró a la sexta princesa ganadora de la primera competición. Naturalmente, este resultado dejó a la emperatriz en shock. A diferencia de ella, Aurin no se sorprendió. Simplemente declaró en su mente que la próxima vez, ella definitivamente ganaría. Al mismo tiempo, la villana se preguntaba cómo su marido había logrado hacerla ganar la competición. Tras anunciar el resultado de la primera parte, la emperatriz reveló que la segunda parte de la competición involucraría habilidades de baile. Aunque Ling había ganado la primera parte por suerte, ella creía que esta chica salvaje no ganaría la segunda. Pero para sorpresa de todos, la villana bailó como una bailarina profesional. Cada uno de sus movimientos exudaba carisma y elegancia. Después de verla bailar tan hermosamente, el protagonista comenzó a creer que lograría ganar la competición de baile sin su ayuda, ya que, en comparación con su esposa, la chica de rosa estaba completamente rígida. Mientras pensaba que la victoria estaba asegurada, un extra les informó que el resultado sería decidido por todos los presentes en la sala.
Cada uno debía escribir en un trozo de papel quién debería ganar. Al oír esto, el protagonista tuvo una premonición negativa, y para su desesperación, su premonición resultó ser cierta. Todos los presentes votaron por Aurin. Ni siquiera la villana había pensado que la emperatriz usaría un truco así. Truco bajo. La emperatriz estaba complacida con su reacción, y pensó para sí misma que los jueces eran todos elegidos por ti. Ling no tiene ninguna posibilidad de ganar contra Moranja. Pero esta provocación de ella solo hizo que el protagonista estuviera más ansioso por asegurar la caída de la vieja loca. Le mostraría lo que significa ganar. Pocos minutos después, se anunció que la tercera competencia de artes marciales estaba a punto de comenzar. No queriendo perdérsela, el protagonista le entregó un anillo a su esposa y le dijo que lo necesitaría para la próxima competencia. Debido a su confusión, él le explicó que pronto descubriría para qué servía el anillo. Aunque él confiaba en que este artefacto la ayudaría, Bane no podía creerle del todo. Sin embargo, el hecho de que ni siquiera pudiera detectar el nivel del anillo le dio la esperanza de que el artefacto podría ser útil en el futuro. Dejando este pensamiento a un lado, saludó a su oponente y cargó contra ella. Las espadas de las dos chocaron, y al ver el poderoso impacto creado por su intercambio de golpes, un soldado comentó que era sorprendente que la princesa Chi pudiera resistir los ataques de la señorita Moran. A pesar de que solo estaba en el segundo nivel del reino de la fusión, la diferencia entre cada nivel es bastante sustancial. Creían que la razón por la que pudo lograr tal hazaña fue que el sexto príncipe había obtenido algún tesoro que la protegía temporalmente de los ataques de la señorita Mirón. El poder del quinto nivel del reino de la fusión no es algo que pudiera resistir por mucho tiempo, por lo que pensaron que probablemente sería derrotada pronto. Bon también sintió que si las cosas continuaban así, perdería. Los ataques de su adversaria tenían una fuerza formidable. No podía negar que su enemiga era de hecho una experta habilidosa en el quinto nivel del reino de la fusión, debido a los golpes que bloqueó. Las manos de Bon estaban perdiendo fuerza, pero no podía rendirse ahora. Si rompe su matrimonio con Oen, todos sus planes se derrumbarían. Mientras pensaba en una forma de resolver este problema, de repente el anillo en su dedo comenzó a emitir una luz intensa. Al ver esto, los extras explicaron que era un tesoro espiritual protector. Los artefactos de cultivo generalmente se clasifican como artefactos comunes, tesoros espirituales mágicos y tesoros antiguos según su calidad. El poder que mostraba el artefacto ahora superaba claramente el nivel de un tesoro mágico de alta calidad, alcanzando al menos el nivel de un artefacto espiritual, incluso dentro de la dinastía Moan. Solo hay 3 o más tesoros espirituales, y el artefacto mostrado está a ese nivel. Por esta razón, se preguntaban cómo logró poseer tal tesoro. Incluso la emperatriz pensó en la posibilidad de que fuera un artefacto secreto dejado por el clan fantasma. Sin embargo, ni siquiera la persona en cuestión sabía lo que estaba pasando. La energía espiritual a su alrededor convergía frenéticamente. Aprovechando que estaba desprevenida, Oron la atacó con la intención de derrotar a su adversaria, pero para sorpresa de todos, Bon reaccionó rápidamente y contraatacó, sin dejar tiempo para que su oponente respondiera. A pesar de su victoria, Bon se sintió inquieta. Este poder parecía a punto de engullirla. Y al final, lo que temía sucedió. Fue superada por el poder desconocido. Lo único en su mente era que necesitaba asegurar la victoria en esta competencia. Incluso si tenía que ensuciarse las manos para ello, ella sería la ganadora. Naturalmente, Muran ya estaba aterrorizada por su aura. Al verla a punto de quitarle la vida a su enemiga, el protagonista se dio cuenta de que si esto continuaba, la emperatriz ordenaría que la princesa fuera detenida, y los soldados atacarían, pero sin ninguna dificultad. Ella le quitaría la vida a la extra. Al ver esto, la audiencia quedaría impactada, y pensaría que había perdido el control y se había vuelto loca. Como la emperatriz no era tonta, usaría esto como una oportunidad para deshacerse de la princesa. Para evitar que esto sucediera, el protagonista decidió intervenir. Pero el problema era que con el nivel de cultivo actual de Ling, no sería capaz de controlar esta antigua arma mágica. Si su mente fuera completamente consumida, se convertiría en una máquina de matar. Él no entendía por qué este sistema de trampas le dio un objeto de apoyo tan peligroso. Si hubiera sabido que el anillo era tan problemático, no se lo habría dado. Dejando esos pensamientos a un lado, decidió activar la primera carta de elixir dorado de primer nivel. Al mismo tiempo,
El sistema le informó que debido al aumento de favorabilidad de Cell, el cultivo se había desbloqueado hasta el quinto nivel del reino del latido del corazón. Sin embargo, solo podía mantenerse durante unos 10 segundos. Actualmente, el sistema detectó que el poder espiritual de Ling estaba alrededor del tercer nivel del reino del latido, así que el anfitrión puede superarla con confianza. Agradeciendo al sistema por el recordatorio, el prota comentó que no esperaba que el pequeño sistema fuera tan buena persona. Luego levantó la carta y activó su poder, pensando para sus adentros, que el poder espiritual continuaba fluyendo hacia su dantián. En un instante, su cuerpo se llenó de poder, haciéndole sentir muy bien, al ver que su cuerpo de repente emanaba una energía aterradora. La villana se sorprendió y se preguntó qué clase de persona tiene un aura tan fuerte, pero este pensamiento la hizo bajar la guardia por un segundo. Y eso fue suficiente para que el prota apareciera frente a ella a gran velocidad, y luego le diera un puñetazo en el estómago. Como esto no fue suficiente para dejarla inconsciente por unos minutos, también le dio un golpe de canto en el cuello. Dejar inconsciente a su esposa fue la solución perfecta que encontró para sacarla del modo asesino. Si ella continuaba en esa forma, Morona perdería la vida. Sorprendido por lo que acababa de suceder, el público se preguntó desde cuándo el sexto príncipe se había vuelto tan poderoso. Ellos creían que era imposible para alguien con un físico puro cultivar, así que comenzaron a preguntarse si la emperatriz había engañado a todos. Ignorando su confusión, el prota se dirigió a su madrastra y dijo que hoy su esposa ganó la competencia, así que de ahora en adelante ya no debería mencionar el asunto de la consorte Chill. Aunque ella no es su tipo, no la abandonará por tales cosas, y tomar otra concubina también está fuera de discusión. Mientras decía esto en su mente, pensó que Ling es la antagonista del libro original. Si tomaba una concubina, ella podría devorarlo vivo. A pesar de no gustarle el resultado, la emperatriz no tuvo más remedio que aceptar su victoria y decirles a todos que se retiraran. Se sentía un poco cansada, y al mismo tiempo pensó para sí misma que es sorprendente que el sexto príncipe, que usualmente mantiene un perfil bajo, ahora se esté rebelando. Ya que perdió, es hora de encontrar otra manera. Un poco más tarde, cuando la villana despertó, preguntó qué había pasado durante la competencia que la hizo despertar sin recordar nada. Su último recuerdo era solo el momento en que ese tesoro la protegió. Luego preguntó dónde había adquirido ese tesoro y cuántos secretos todavía le estaba ocultando a ella. Sintiendo un escalofrío con sus preguntas, el prota se rió y dijo que su querida se estaba preocupando demasiado. Ese objeto lo obtuvo hace unos años durante sus viajes cuando encontró una cueva. Simplemente desea mantenerla a su lado. Acercándose a ella, dijo que solo él puede satisfacer a su esposa, así que no tiene razón para dudar. El sistema reveló que la favorabilidad de ella bajó de 90 a 85. Naturalmente, el prota se alegró con esta revelación. En ese momento, el sistema le informó que su nivel de cultivo actual es la primera capa celestial del reino del elixir dorado, con un tiempo de enfriamiento de un día. Esta información le hizo darse cuenta de que aumentar la favorabilidad también puede mejorar los niveles de cultivo disponibles para él, así que su objetivo principal para la siguiente tarea es mejorar la favorabilidad. Pero encontró que un tiempo de espera de un día era bastante inconveniente. Interrumpiendo sus pensamientos, la villana lo llamó para que se bañara primero, y el prota aceptó de inmediato. Luego le preguntó al pequeño sistema sobre el origen de ese anillo. El sistema mostró la información del artefacto. Era el anillo Ling Long, clasificado como un tesoro espiritual, innato. Una vez selló a un demonio maligno. Con el tiempo, todos sus dueños tuvieron destinos trágicos. La leyenda dice que llevar este anillo otorga un poder inmenso, a costa de perder la cordura. A pesar de ser considerado siniestro, muchos buscan poseerlo. El último dueño lo arrojó a los terrenos sellados del clan fantasma, y se perdió su rastro. Habilidades: sellar tesoros mágicos para la protección del cuerpo. Aparición: hace 300 años. Un poco más tarde, mientras la villana se bañaba, el anillo accedió al espacio interno de su mar de la conciencia, y un lobo gigante apareció ante ella. A pesar de que parecía su primer encuentro, ella sintió una poderosa sensación de opresión, pero también una gran familiaridad con la energía del animal espiritual. Confundida, preguntó qué asuntos tenía el señor del clan y para entrar en su mar de la conciencia,
y la bestia respondió que estaba atrapada dentro de ese anillo. Entró en su mar de la conciencia con su alma para proponerle un acuerdo. Media hora después, ella se sentó en la cama de su esposo y le explicó que accidentalmente había reclamado su posesión, derramando sangre en ese anillo. Luego le preguntó a su marido si era un problema que hubiera hecho eso, y él respondió que no le importaba mientras pensaba, para sí mismo, que no se atrevía a que le importara. Además, ella era la antagonista principal de la novela, y un simple súbdito como él no representaba ninguna amenaza para ella. Se centraría en preservar su propia vida por ahora. Interrumpiendo sus pensamientos, ella le puso la mano en la cara y le dijo que, si ese era el caso, ¿por qué no se unía a ella en un sueño compartido? La razón por la que propuso esto fue porque había acordado previamente con el demonio zorro de 9 colas compartir la mitad de la energía que adquiriera, a cambio. Una vez que restaurara su alma con una cierta cantidad de energía, le enseñaría su técnica de cultivo. Este trato era muy rentable para ella. En efecto, el acuerdo parecía bastante ventajoso. Obtener la herencia de un alma ancestral mejoraría significativamente su poder, y un poco de energía era un precio pequeño a pagar por tal avance potencial. Así que, sin dudarlo, sedujo a su marido, diciéndole que debía mantenerse fuerte y no rendirse fácilmente. Seductoramente, le preguntó a su marido si no había comido hoy. Naturalmente, como cualquier tío en su situación, el protagonista no rechazó la deliciosa comida, que le cayó del cielo. Más tarde, nuestro protagonista estaba extremadamente agotado. Su esposa casi había drenado la última gota de su energía. Al mismo tiempo, una carta de Sea apareció de la nada frente a él. Al principio, sintió algo extraño en ella, y pronto se dio cuenta de que tenía el aura de Yuyu, que estaba bajo las órdenes de la reina. La leyenda dice que, aunque su cultivo no es alto, ella sobresale en varias artes místicas. Debido a esto, se preguntó cómo había terminado en este lugar. Sintió que la reina estaba tramando algo de nuevo. Sacándolo de su ensoñación, un pergamino apareció ante él mostrando que la misión oculta se había activado. Tenía que aumentar la favorabilidad de Onal a 50 sin usar objetos. Recompensas de la misión. Carta de cultivo de tipo crecimiento. Mejora de cultivo. Reducción del tiempo de reutilización a mediodía. Duración aumentada a 15 segundos. Y desbloqueo de una carta de pausa temporal. Naturalmente, estaba emocionado por este golpe de suerte, y se preguntó cómo podría aumentar su favorabilidad sin usar accesorios. Por supuesto, sabía que tenía que evitar que el valor de oscuridad de Ling aumentara, para ganar las recompensas de esta tarea, que eran bastante atractivas. No tuvo más remedio que tragarse su orgullo e intentar seguir el rastro de energía extraña que llegó al lugar donde Onal se escondía y la pilló con las manos en la masa. Usando la bola de cristal, le preguntó seductoramente por qué se escondía en la habitación lateral de su casa tan temprano. Así es como se activó la trampa de belleza. Al enfrentarla, el protagonista se dio cuenta de que esta mujer sería un poco difícil de tratar en la habitación lateral de su casa a primera hora de la mañana. Así es como se inició la trampa de belleza. Al enfrentarla, el prota se dio cuenta de que esta mujer sería un poco difícil de tratar, pero aún sabiéndolo, su confianza no se vio afectada. En su vida pasada, investigó frases para hacer que una mujer rica gastara 5 millones. En él, y las 100 maneras de conquistar mujeres, una guía sobre cómo ganar su corazón, y también cómo los guardias de seguridad masculinos conquistan los corazones de las mujeres ricas. Por eso, estaba seguro de que podría lograr un buen resultado, ya que había leído algunos libros relacionados antes. Sin perder tiempo, le preguntó por qué ella, que está al lado de la reina, vino a su residencia. Ella explicó que se encarga de todo según las disposiciones de la reina madre, que el sexto príncipe no necesita preocuparse. De hecho, es bastante peculiar que Su Alteza venga a este patio lateral tan temprano. Actuando descaradamente, se acercó y dijo que ella podría no saberlo, pero que él también fue forzado a este matrimonio con Ling en contra de su voluntad. Avergonzada, ella le dijo que quitara la mano de su hombro rápidamente, fingiendo no escucharla. Él comentó que cómo podría alguien saber que su esposa es tan fría y cruel, lo que hace extremadamente difícil vivir juntos, a diferencia de la señorita A, que parece ser educada y razonable. Apartándolo, ella le advirtió que el sexto príncipe debería cuidar sus comentarios impertinentes, considerando que ella es unos años mayor que él.
pero como a su lado involucrada en tareas exigentes, lo cual es un verdadero desperdicio de talento. Quizás sería mejor que se convirtiera en su esposa. Cuando llegue ese momento, degradará a la concubina a un rango inferior y la elevará a princesa. Conmovida por sus palabras, ella preguntó si el sexto príncipe realmente decía en serio lo que dijo mientras, pensando para sí misma que nadie le había hablado de esa manera antes. Él respondió que sus palabras eran genuinas, gracias a sus técnicas de seducción. La misión fue un éxito. La favorabilidad de aumentó a 80, recompensa de la misión. Carta de cultivo de tipo crecimiento mejorado, tiempo de enfriamiento reducido a mediodía, duración aumentada, 15 segundos. Además, se desbloqueó una carta de detención del tiempo. Naturalmente, Proto estaba encantado con sus recompensas. No esperaba que la tarea fuera tan simple. Esto es realmente genial. Pero para arruinar su felicidad, la villana lo pilló con las manos en la masa con otra mujer, y le preguntó qué estaban haciendo. Confiada, la mujer se dispuso a poner su mano en el hombro de él, y dijo que el sexto príncipe explicaría personalmente lo que estaban haciendo. Pero a diferencia de lo que esperaba, él activó su modo come blando, corrió detrás de la villana, y dijo que la mujer frente a él tenía intenciones siniestras. Descubrió sus pensamientos inapropiados, hacia su esposa y hacia él mismo. Inicialmente, tenía la intención de aconsejarla con palabras amables, pero no esperaba que fuera tan desagradecida. Estaba tratando de seducirlo, para robarle el puesto a su esposa y convertirse en su nueva novia. Naturalmente, Yaal se puso extremadamente furiosa por haber sido engañada, y maldijo a la despreciable pareja, atacándolos con su hechizo. Al ver esto, el prota se escondió detrás de la villana y se preocupó por su carta de actualización de cultivo personal, que todavía estaba en su tiempo de enfriamiento. Solo puede contar con su esposa para proteger su vida. Sin mostrar ninguna preocupación, ella le preguntó dónde estaba poniendo las manos y le ordenó se comportara. Luego desenvainó su espada y se preparó para el combate. Al verla tan confiada, el protagonista pensó para sí mismo que esta Uriel no debería ser rival para su esposa. Ahora ya no necesitaba preocuparse. Demostrando que sus pensamientos eran correctos, ella corrió hacia su enemiga a gran velocidad y la derrotó con un solo golpe. Con su victoria, la villana preguntó cómo su enemiga se atrevía a competir con ella por su hombre con habilidades tan mediocres. Matarla directamente sería un desperdicio, así que la villana tuvo la idea de abrirle el vientre, extraerle el ying y usarlo para su cultivo. Al no gustarle su plan, el protagonista exclamó que no había necesidad. Ella era una confidente de confianza de la reina. En este momento, actuar en su contra seguramente despertaría las sospechas de la reina. Por razones de seguridad, necesitaban deliberar sobre esto a largo plazo. Mientras la villana consideraba seguir adelante con su plan, Uriel se distanció de su enemiga y dijo que hoy les dejaría probar sus verdaderas habilidades, al mismo tiempo, dejando tanto al protagonista como a la villana conmocionados. Una mujer espíritu zorro apareció detrás de ella. Sorprendida, Ling exclamó que el fantasma femenino que había invocado sorprendentemente poseía un cultivo no inferior a la etapa del núcleo dorado. Llena de odio, Uriel le ordenó al demonio zorro que cegara la vida de su enemiga, sintiendo el peligro del ataque por la espalda. El protagonista le gritó a su dama que tuviera cuidado, pero a pesar de su advertencia, la villana no pudo reaccionar a tiempo y le agarraron el cuello. En este momento desesperado, en el que no podía liberarse, se preguntó si estaba destinada a morir en este lugar sin consumar su venganza, encantada por su sufrimiento. Uriel dijo que parecía que ahora estaba perdida, pero que sería un desperdicio quitarle la vida directamente. Por lo tanto, convertiría a la princesa en medicina para su uso. Al darse cuenta de que su esposa estaba realmente en peligro, el protagonista maldijo el hecho de que su carta de mejora de habilidad todavía estuviera cargándose. Tendría que potenciar temporalmente sus habilidades. Solo así su esposa podría sobrevivir. Sin dudarlo, usó la carta de cultivo. Este objeto no solo lo mejora a uno mismo, sino que también puede aumentar temporalmente la fuerza formidable de otros. Usó esta carta para potenciar la fuerza de su esposa. Sintiendo cómo su poder aumentaba, la villana se preguntó qué estaba pasando. La energía espiritual a su alrededor convergía continuamente en su núcleo. Esto claramente parecía que estaba entrando en la fase inicial del reino del núcleo dorado. Al darse cuenta de lo que sucedía, Uriel le ordenó al demonio zorro que cegara la vida de su enemiga inmediatamente,
Pero antes de que pudiera tocarla, el zorro salió volando de una sola bofetada. La villana entonces cargó energía en su mano para asestar el golpe final, mientras pensaba para sí misma que este era el poder de la fase inicial del reino del núcleo dorado. Aunque no sabe cómo, ascendió tan rápidamente a este nivel de cultivo, ya no son sus oponentes. Al mismo tiempo, un brazo apareció de la nada y agarró a la cabello de la traición. Viendo esta extraña escena, el protagonista explicó que esta es la habilidad única del clan de los fantasmas, que les permite absorber la energía espiritual de aquellos con niveles de cultivo inferiores. No es de extrañar que el clan de los fantasmas fuera rodeado por los clanes humanos y demoníacos al principio. Esta habilidad es simplemente extraordinaria. Interrumpiendo sus pensamientos, escuchó a la villana decir que absorbiendo su energía espiritual, si revelaba los eventos de hoy, a la reina aunque fuera un poco, haría que su cuerpo fuera despedazado, siendo aplastada contra el suelo. Oya, aterrorizada, exclamó que entendía. Ella prometió no decirle nada a la reina. Fue una desviación en su propio cultivo, y su poder se perdió por completo. Al recibir su confirmación, la villana le ordenó a su enemiga que se fuera de su vista, y sin dudarlo, ella huyó. Ignorando a las dos, el protagonista se acercó a la zorra, y dijo que la conexión entre esta fantasma y el estandarte de invocación de almas había sido cortada, así que destruirlo ahora sería un desperdicio. Con la destrucción del estandarte, la pequeña zorra cambió de forma y se volvió más linda en apariencia. Confundida por su nueva forma, exclamó que esta sensación tangible era tan real, trayendo de vuelta recuerdos agradables. El protagonista explicó que usó una técnica secreta para moldear un cuerpo completamente nuevo para ella. De ahora en adelante, se llamaría Tong y serviría como su sirvienta personal. Feliz de que no le quitara la vida, la pequeña zorra agradeció a su nuevo amo por la gracia de la recreación y prometió nunca traicionar a su amo. Dedicaría su corazón y alma. Violar este juramento significaría la aniquilación total de su espíritu y alma. Entonces pensó, para sí misma, que aunque no podía sentir la energía espiritual de su amo, la habilidad de remodelar un cuerpo sin duda indicaba un poder más allá de su comprensión. Por lo tanto, estaba decidida a seguirlo de todo corazón. El protagonista se dirigió a su esposa y dijo que si su señora necesitaba orientación y cultivo, Tong estaría a su disposición. Al oír esto, la villana pensó para sí misma que para remodelar un cuerpo físico, se necesitaría al menos un tesoro espiritual, o incluso más. El hecho de que pudiera alcanzar instantáneamente la etapa del elixir dorado debe ser porque él usó algún tesoro espiritual. Debido a este pensamiento, su favorabilidad bajó de 855 a al menos 75. Al mismo tiempo, avergonzada, le agradeció su ayuda. Naturalmente, él estaba feliz de que su favorabilidad hubiera vuelto a subir. Estaba verdaderamente agradecido por la fantástica ayuda de la reina. Mientras tanto, el actual líder de la secta Kinju, Linjun Monan, informó a su discípulo Ling Li que el emperador lo había convocado a palacio para actuar como mentor de los príncipes. Este asunto es de gran importancia, y debe asegurarse de asistirlos diligentemente. El discípulo principal de la secta, el protagonista original de esta historia, dijo que seguiría el consejo de su maestro. Un tiempo después, el protagonista explicó que desde ese día, la vida en los últimos días se había vuelto mucho más tranquila, a excepción de Muran-Ja, que seguía insistiendo en convertirse en su concubina. Ninguna otra mujer vino a molestarlo. Incluso completó la tarea diaria de pasear al perro. Pero aún así, tuvo que hablar con un príncipe. El principal enfoque ahora era mejorar la favorabilidad de su esposa, mientras que la experiencia de estas misiones secundarias le ayudaba a desbloquear cartas de objetos y a aumentar su autocultivo, habilidades, lo que le permitiría sobrevivir en este lugar. Pero hay algo que lo está dejando confundido. Hay una tarea que le pide ayudar a Lind a escapar del asedio. Mientras pensaba en lo que esto significaba, apareció un extra, diciendo que la princesa abofeteó a la hija del primer ministro con una bolsa que contenía 2000 OEs. Confundido, preguntó por qué el príncipe golpeó a la hija del primer ministro, y el mensajero respondió que no hay detalles específicos. Él solo sabe que la princesa y otros están actualmente detenidos en el jardín Wanchan, y no se les permite salir. Realmente no tuvo más opción que rápidamente regresar e informar al príncipe.
Al oír esto, el protagonista ordenó a su sirviente que preparara los caballos y los siguiera al jardín Guanchan. Después de decir esto, pensó para sí mismo que no es sorprendente que una misión secundaria apareciera de repente. Parece que algo está sucediendo en la obra original. De hecho, hay una trama donde la antagonista se enfrenta a dificultades en el jardín Wangan, con el maestro detrás de los problemas. Al mismo tiempo, en el jardín Wanxian, varios sirvientes rodeaban a la villana, mientras que la hija del primer ministro tenía la mano en su rostro enrojecido, llorando como una niña mimada y diciendo a su hermano para que convenza a su Alteza, el segundo príncipe, de que la vengue. Él dijo que lo haría, pero que debía dejar de llorar, pues su Alteza está en su lugar, el segundo príncipe, para hacerle justicia. Luego le dijo a la culpable que sus hermanos y hermanas son de la familia Final Fan, así que si baja la cabeza y admite su error ante J.N. John, podría dejarlo pasar. Naturalmente, a la chica malcriada no le gustó su idea, y exclamó que no fue solo una bofetada. También le robó su perla espiritual. Una disculpa no es suficiente para resolver esto. Molesta por su falsa acusación, la concubina protagonista preguntó a qué se refería con robarle su perla espiritual. Fue claramente Lin quien la encontró en la hierba. Interrumpiendo a su compañera, la villana dijo que al parecer, el segundo príncipe salió hoy sin traer su cerebro. Ella recogió suavemente la perla espiritual que se le había caído para devolverla, pero en su lugar, se enfrentó a la humillación, e incluso a palabras irrespetuosas para su marido. Esa bofetada fue para enseñarle a comportarse. Al ver que no se disculparía, el hombre se irritó, pero luego se calmó al oír decir al cultivador que todo el mundo sabe que el sexto príncipe es un cultivador inútil, incluso su título es solo porque el emperador quiere mantenerlo alejado. Aprovechando el momento, los nobles aún no pueden reconocer su propio estado. ¿De qué sirve ser princesa cuando solo tiene la suerte de tener un príncipe inútil? No solo es su marido un inútil, sino que también es miembro de la raza fantasma, así que no tiene nada de qué presumir. Perdiendo la paciencia, la villana invocó al lobo del anillo espiritual, y la bestia comentó que estos humanos frente a ella tienen caras feas. Le prestará su poder de nuevo a su nueva compañera para que ella pueda masacrarlos a todos. Pero antes de que pudiera atacar a sus enemigos, la multitud exclamó que el sexto príncipe había llegado. Al mismo tiempo, la chica de adelante llamó primo al protagonista y dijo que esa mujer acusó falsamente a su cuñada, y que unieron fuerzas para intimidarla. Confundido, el protagonista hizo la misma pregunta. Desde que apareció esta chica, he estado pensando en ello. Le preguntó quién era, y ella, con lágrimas en los ojos, le preguntó si ya no recordaba a su Guayán. Avergonzado, respondió que sí la recordaba. La última vez que la vio, todavía era una niña pequeña, por lo que estaba un poco irreconocible, por un momento. Pensó para sí mismo que ella era la sobrina materna de Mo. En la obra original, ella conoció a la villana aquí, y más tarde se convirtió en su leal seguidora. Mientras pensaba en esto, vio que el valor de oscurecimiento de su esposa empeoraba. No había pensado que el valor de oscurecimiento aumentaría, pero no esperaba que subiera tanto. Sintió que las cosas habían sido una locura estos días. Dejando eso a un lado, decidió primero aliviar el valor de oscurecimiento de su señora, antes que nada. Llamó a su esposa por su nombre y con una expresión cariñosa, le pidió que se acercara a él. Acercándose a él, ella le preguntó por qué había venido, y él respondió que su esposa estaba siendo intimidada afuera, y que no podía no venir a su rescate. El hecho de que estuviera preocupado por ella le reconfortó el corazón. Interrumpiéndolos, el aguafiestas dijo que el sexto hermano seguía siendo un desvergonzado y no tenía modales. Ni siquiera sabía cómo mostrar respeto al encontrarse con su hermano mayor. El protagonista, burlándose de él, dijo que se preguntaba por qué olía un hedor fétido nada más entrar. Después de todo, el hermano mayor estaba esparciendo excremento por todas partes. Mientras el extra se enfadaba, apareció Shuang, diciendo que había pasado mucho tiempo desde que había visto al sexto príncipe. Reconociéndolo, el protagonista explicó que, en la obra original, el príncipe Moal era salvaje. A los 12 años, después de que la emperatriz enfermara repentinamente y enloqueciera, perdió el favor del emperador y murió en un día de nieve. Moal no tenía cultivación y era intimidado en todas partes del palacio. Esto incluía a Mo Xuang y Xuin Yan,
que estuvieron entre los primeros en maltratarlo. Siempre decía que el emperador tenía muchos herederos. Cualquiera incapaz de cultivar era considerado un inútil a sus ojos. ¿De qué servía ser un príncipe si era débil? La chica malcriada dijo que afortunadamente, Lady Bai enloqueció, y su majestad anuló el compromiso anterior. Ella no querría casarse con alguien tan inútil como él. ¡Qué asco! Si no lo hubiera acogido más tarde la familia Bai, podría haber muerto en el palacio hace mucho tiempo. Dejando esos recuerdos a un lado, dijo que escuchó. Unos seres ignorantes se atrevieron a intimidar a su esposa. Vino específicamente a ver qué persona despreciable se atrevía a causar problemas en la residencia del sexto príncipe. No gustándole su forma arrogante de hablar, la chica malcriada preguntó a quién estaba insultando. Burlándose de ella, dijo que quienquiera que respondiera era a quien estaba insultando. Era un insulto. Sintiéndose humillada, la chica malcriada dijo que su abuelo era el actual primer ministro, mientras que él era solo un príncipe despreciado e inútil. Su esposa no solo le robó, sino que también se atrevió a golpear su hermoso rostro. ¿Cómo pensaba saldar esta cuenta? Perdiendo la paciencia con sus tonterías, el protagonista liberó su aura y le preguntó por qué estaba divagando aquí sin pruebas. A su esposa no le importaba su piedra espiritual perdida. Mientras decía esto, la pequeña zorra apareció detrás de él y continuó, diciendo que la hija del primer ministro no tenía modales, bloqueando a la gente e insultando a los príncipes. Hoy, la educaría adecuadamente en nombre de su abuelo. Luego le ordenó a Tom que le abofeteara la boca por él. Obedeciendo la orden de su maestro, la pequeña zorra aceptó castigar a la chica malcriada. Naturalmente, la chica malcriada se irritó por su arrogancia, pero antes de que pudiera hacer algo, un portal se abrió frente a ella. Una mano salió de adentro y le dio una bofetada en la cara. La bofetada fue tan fuerte que perdió el conocimiento. Al ver desmayarse a la mujer que ama, Xuang se llenó de rabia y exclamó que el príncipe simplemente estaba buscando la muerte. Se abalanzó sobre su enemigo con la intención de quitarle la vida, pero para su sorpresa, ni siquiera pudo tocarlo. La hoja de su espada fue detenida por los dedos de la pequeña zorra. Burlándose del humano, le preguntó si creía que podía matar a su maestro en su presencia. Con una sonrisa burlona, le ordenó a su oponente que admitiera la derrota. Sintiéndose pequeño frente a ella, estaba aterrorizado, y preguntó qué clase de truco era este. De repente, se sintió mareado. Al ver a su amigo caer de rodillas ante ella, los nobles se asombraron de que este demonio zorro poseyera inesperadamente el cultivo de la etapa del núcleo dorado. Se preguntó qué habilidad extraordinaria tenía este Moa Lang para mantener a semejante demonio a su lado. ¿Podría ser por su naturaleza de físico puro? A pesar de eso, aún así le dijo a la chica zorro que detuviera su ataque. Al ver esto, el protagonista preguntó si su hermano mayor también quería unirse a la fiesta. Explicó que la hija del primer ministro se había desmayado, y si no le daban un tratamiento rápido, podría haber consecuencias duraderas. Considerando el prestigio del hermano mayor, debería liberar a Xuang para que pudiera usar sus habilidades para llevarse a su hermana de vuelta. Como no era un mal trato, el protagonista aceptó, y dijo que ya que el hermano mayor tiene la intención de ser considerado, ¿por qué no acompaña personalmente a los dos de vuelta? Después de todo, esta técnica se disiparía automáticamente pronto. Él se iba a ir con su esposa ahora. Después de decir esto, se fue. Naturalmente, los nobles lo dejaron pasar, y fueron a cuidar a su amigo. Pero cuando Yang intentó levantarse, sintió un líquido cálido cayendo sobre su ropa. Al mirar para ver qué era, vio al perro del sexto príncipe orinando sobre él. Naturalmente, estaba furioso, y comenzó a maldecir su nombre. Cerca de allí, dentro del carruaje, las dos chicas se preguntaban qué había hecho, pero la persona en cuestión ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Eso no era parte de su plan, pero tampoco era algo malo. Cerca del Palacio Real, el protagonista estaba maldiciendo a la emperatriz. Había sido obligado a reunirse con ella, y finalmente fue humillado, siendo llamado desvergonzado, irrespetuoso, anárquico, y también acusado de calumniar a su propio hermano real frente a tanta gente. Para empeorar las cosas, se le prohibió salir de la residencia y se le ordenó reflexionar bien sobre sus acciones. Mientras maldecía a la vieja bruja en su mente, se dio cuenta de que el protagonista masculino original de la historia estaba detrás de él y se preguntó cómo había terminado en este lugar. Al mismo tiempo,
Recordó que en la historia original fue asignado para vigilar al segundo príncipe. Es una figura clave en todos los eventos. Si pudiera mantenerlo de su lado, tal vez podría evitar muchos de los sucesos del final original. Pero al intentar usar su habilidad de análisis, no pudo ver el estado del personaje principal. Pero esto era de esperarse del héroe de la obra original. No hay recursos que puedan usarse en él, a pesar de que no podía analizar su estado. Saludó a Ling Li y le preguntó si el personaje principal tenía tiempo para venir al palacio hoy. Saludando al sexto príncipe, dijo que es un honor entrar al palacio y asumir el papel de tutor del segundo príncipe por orden de su majestad. A pesar de saber que el héroe quería terminar la conversación en ese momento, el protagonista añadió más, diciendo que el viaje debió haber sido agotador. Así que si al maestro Ling no le importaba, debería quedarse en su casa por unos días. El personaje principal dijo que es un honor recibir el favor del sexto príncipe, pero mudarse a la del sexto príncipe. Residencia sin la debida consideración podría ser inapropiado. Dándose cuenta de que había metido la pata, el protagonista recordó que en la obra original su identidad y estatus no eran bien vistos por los demás. Como había quedado avergonzado por su negativa, el héroe le dijo a su Alteza que no lo malinterpretara, es solo que pronto llevará al segundo príncipe al palacio del inframundo para una prueba, por lo que no se atreve a descuidarlo. Pero hasta dónde pueda desarrollarlo, depende de su propia capacidad para comprenderlo. Cuando la zorra comprendió el capítulo final de este sutra, ya había alcanzado la cima del vacío profundo. Si no, era por ese hombre que hizo que su cultivación se desviara, no habría terminado en un estado tan miserable. La clave de este sutra del corazón es en realidad el método de cultivación dual. En el momento en que reveló esto, tocó el vientre de la villana, transfiriendo una gran cantidad de energía Fari a su núcleo. Y comentó que parecía insuficiente. Luego declaró que la llevaría a presenciar la verdadera maravilla de la tierra. Sin fuerzas, la villana le suplicó a la zorra que no tocara su punto débil, pero con una expresión maliciosa, ella dijo que se apoderaría de su cuerpo. Mientras tanto, el protagonista regresaba a casa, pensando en qué debería comer con su esposa después de sacarla a pasear. Pero dejando ese pensamiento a un lado, entró en su casa y saludó alegremente a su esposa. Sin embargo, al verla emitir un aura extraña y llamarlo esposo en un tono seductor, se aterrorizó, pensando que estaba condenado. Al momento siguiente, la escena cambia a la villana le mordía la oreja, drenando toda su energía y canalizándola continuamente hacia ella. Interrumpiendo el cultivo dual, el protagonista preguntó si ella era su esposa o el demonio zorro dentro del anillo. En lugar de responder, ella dijo que él era bastante listo, y luego preguntó, ¿qué pasa? Ella había tomado el cuerpo de su esposa para usar su poder al máximo, lo cual era mejor para ella. Luego se puso en una posición que es la debilidad de todo hombre, y preguntó por qué seguía dudando. Él debía envainar la espada. Al día siguiente, se muestra a la villana probando su nueva fuerza y al protagonista pensando para sí mismo que ella es grácil como un cisne asustado, ágil como un dragón errante. Parece que su habilidad con la espada ha mejorado enormemente. Sin embargo, probablemente no recuerda nada de la noche anterior. Afortunadamente, él la dejó inconsciente justo después. De lo contrario, caer bajo el hechizo de ese demonio zorro podría haberla dejado completamente agotada. Necesita encontrar una manera de deshacerse de esa cosa maligna y asegurar la recuperación de su esposa. Dirigiéndose a Tong, dijo que parece que su esposa fue bien entrenada por ella. Avergonzada, ella respondió que su maestro está exagerando en sus elogios. Ella simplemente está cumpliendo con sus deberes y actuando de acuerdo con los excepcionales talentos naturales de la señora, quien es versada en todos los aspectos. Al mismo tiempo, apareció el sistema, diciendo que su cultivo había aumentado a la quinta etapa del reino del núcleo dorado. Gracias a esto, obtuvo la habilidad de curación 30C, con un periodo de enfriamiento de mediodía. Al ver esto, el protagonista comentó que la última vez sintió el tremendo poder del cultivo de Ling Li, y ya está cerca de la cima de la etapa del alma naciente. Explica que 5 días después será el día en que se abra el Palacio del Inframundo. El Palacio del Inframundo es en realidad la tierra sellada de la tribu demoníaca, y siempre está custodiado por la secta Kingulinam. Este lugar se abre durante 7 días cada 20 años, permitiendo la entrada de varios cultivadores. La abundante energía espiritual lo convierte en un lugar perfecto para el cultivo. Sin embargo,
este lugar también está habitado por una gran cantidad de bestias demoníacas. Cuanto más profundo se va, más densamente agrupadas y poderosas se vuelven las bestias demoníacas. El Palacio del Inframundo tiene 3 capas, y aquellos que lleguen a la parte más profunda de la tercera capa obtendrán la herencia divina suprema del fundador ancestral de la secta. Pero en los últimos 400 años, nadie ha logrado alcanzarlo. En la historia original, Ling Li obtuvo una habilidad dorada. Mientras pensaba en esto, tuvo una idea y le pidió a su esposa que empacara sus cosas para poder irse de aventura con ella a su lado. Esta vez, la historia está a punto de cambiar. En el palacio de la emperatriz, la reina pensó para sí misma que Yaal tampoco sabe cómo falló la poción venenosa, pero cree que la esposa del sexto príncipe tiene la protección del tesoro secreto de la tribu demoníaca. Tesoro. Sin embargo, ella y el príncipe no se convertirán en una amenaza. Solo lamenta haber perdido una pieza en su juego. Ya ha enviado personalmente a Ling Li para ayudar al segundo príncipe. Ella cree que después de este viaje al palacio del inframundo de la Tierra de los Muertos, obtener el puesto de heredero al trono será ser algo seguro. 5 días después, en la entrada del palacio subterráneo de la Tierra de los Muertos, el prota estaba asombrado de estar finalmente en el palacio subterráneo. Estos 7 días de entrenamiento son una oportunidad única. Necesita mejorar todo lo posible en este lugar. Al verlos, los ancianos se preguntaron si estas 2 mujeres eran descendientes de la tribu demoníaca. El aura de malicia que emiten es escalofriante. Y además, ¿desde cuándo estos jóvenes insignificantes de la tribu demoníaca se atreven a entrar en este lugar tan descaradamente? Al mismo tiempo, el prota notó que el valor de corrupción del villano estaba en 320, y sorprendido, se preguntó qué clase de trama de telenovela absurda era esta. Porque todos estos personajes comunes tienen la misma actitud sarcástica. Luego le habló al señor anciano, diciendo que ella era su esposa y la otra su seguidora. Si hay más insultos, no deberían culparlo por ser irrespetuoso. Al no gustarle su arrogancia, los ancianos pensaron para sí mismos que él es simplemente el hijo de una concubina, nacido incapaz de cultivar, así que no tiene nada de qué presumir. Dejando eso de lado, el anciano dijo que no sabía que era el sexto príncipe y la princesa. Afortunadamente, se disculpó y dijo que con la estimada posición de Su Alteza, el palacio subterráneo de la Tierra de los Muertos es extremadamente peligroso. Ir sin ninguna escolta es un poco demasiado arriesgado. Tranquilizándolos, el prota dijo que no necesitan preocuparse, su esposa lo protegerá. Dentro del palacio subterráneo de la Tierra de los Muertos, el prota vio a varias personas reunidas en este lugar y comentó que parece que nadie quiere perderse esta oportunidad de entrenamiento que ocurre una vez cada 20 años. Se sorprendió al ver que una botella costaba 20 piezas de oro, y que esta gente estuviera dispuesta a arriesgar sus vidas para hacer negocios. Pasando a su lado, la emperatriz dijo que hay demasiada gente en este lugar, y la energía espiritual diluida no es suficiente para su nivel de entrenamiento actual. Por lo tanto, agarró a su esposo y le pidió que fueran a un lugar más profundo. Al mismo tiempo, el personaje principal le explicó al segundo príncipe que en este lugar, la energía espiritual es abundante y nadie los molestará, y es muy adecuado para el nivel de entrenamiento actual de Su Alteza. Le enseñó todos los métodos de entrenamiento interno a Su Alteza, y luego dijo que sí, no hay ningún plan especial. Él